ya aquí con mi hermanita linda, empezando un nuevo programa que yo creo que será de mucha bendición. Hola, gorda, ¿qué más, mamita? Hola, gordito, bien, gracias al Señor. ¿Qué tal ha sido su experiencia de miserable de mí? Pues gordo, yo creo que es muy gratificante porque lamentablemente a veces uno, entre comillas, suele olvidar su miserable de mí. O sea, no estoy diciendo que todo el tiempo debes de vivir condenado, sino que es muy bueno escuchar de que hay cosas adentro de ti que necesitan seguir siendo restauradas por el Señor, ¿sí? Porque hay gente Ujú. que piensa que de pronto llegar uno a Dios es volverse completamente santo, ¿sí? Ojalá pudiese ser así, pero yo digo que si fuera así, pues no necesitaríamos de Jesús todos los días, ¿no? Mm. Pero hay gente que olvida y se vuelve sabio en su propia opinión precisamente porque no se está examinando. Algo que a mí me encantaba de David era que él le decía al Señor que creara en él un corazón limpio, Mm. ¿sí? Y renovara un espíritu recto dentro de él, ¿sí? También hay otro pasaje donde dice, examíname, Señor, precisamente porque él sabía con qué batallaba, ¿sí? Falta ver lo que la Biblia no nos deja conocer, ¿sí? Hay cosas de Ujú. que la Biblia nos dejó conocer y uno dice, uy, no, muy fuerte y uno, ¿sí? Pero falta ver lo que no. Entonces, creo que estos talleres son edificantes para uno interiorizar y revisarse por dentro y decir, sí, Señor, hay tanto miserable de mí por dentro que necesita de ti. Y eso para mí es provocar que vayamos a Jesús a cada momento, Y ¿sí? ahí yo quiero preguntarle, ¿y la trilogía del alma ayuda a ese miserable de mí para que pueda tener un encuentro profundo, un viaje interior, para que se pueda sanar, se pueda restaurar y pueda encontrar un camino? ¿Qué piensa su merced de si la trilogía del alma sí es una herramienta? Esos tres libros sí suplen, sí son un hilo que lleva al otro y al otro, y al final del proceso de los 3 meses y medio que la persona vive la trilogía del alma, o 4 meses, la persona sí va a encontrar un camino, una respuesta, herramientas, sobre todo yo digo herramientas. Siempre uno va a tener el daño de alguna cosa en casa, llevémoslo al tema físico, y uno busca la herramienta correcta para arreglar. Llámese, se dañó la tubería del baño del lavamanos. Ahí yo necesito una llave de tubo o necesito cierta llave, cierta herramienta. Y si yo busco esa herramienta que es exacta y la uso, me va a solucionar el problema. Trilogía del Alma sí es una herramienta para solucionar el tema de los pensamientos, las emociones y la voluntad. Sí, yo creo que sí. De hecho, cuando yo lo leí y ayer iniciamos otras con mi hija mayor a volverlo a leer, edificó mucho mi vida y me dejó ver, porque justo yo me preguntaba el por qué yo le había fallado tanto al Señor, ¿sí? O sea, Ujú. necesitaba una respuesta. Y cuando me encontré con el capítulo miserable de mí, me di cuenta por qué, ¿sí? Tal vez creo que nunca había entendido ese versículo de Pablo cuando hablaba de que el bien que quiero no lo hago, termino haciendo lo que no quiero y yo decía, pero, o sea, ¿por qué? O sea, no entiendo. Sí, yo creo que él ni debilidades tendría, pensaba yo, ¿sí? Cuando empiezo a estudiar y empiezo a leer a través del libro que había una debilidad grande con la que él batallaba, me doy cuenta que eso también estaba en mí, ¿sí? Y que tal vez es una batalla diaria, pero pude tener esperanza porque algo que me ha gustado de la trilogía del alma es que es Biblia. ¿Sí? O sea, es Biblia ahí puesta. Y eso me encanta, ¿sí? Porque la Biblia es la que digo yo, Dios a través de su palabra me ha ayudado a salir de mis mayores crisis, en todo aspecto, de mis mayores pecados, de mis mayores circunstancias, ¿sí? Yo lo decía en el primer programa, la Biblia para mí representa tanto y me gusta la trilogía del alma por eso, porque yo encuentro Biblia ahí, porque encuentro un versículo que me ayuda a entender y a comprender. Y creería yo que la trilogía del alma es el libro antes de
de que alguien se enamore de la palabra de Dios, ¿sí? Wow, tremendo. Eso me encanta, personalmente me encanta porque me siento edificada con lo que leo. Me fascina lo que usted dice porque el miércoles que tuve el programa con Sirley, también Indira, que los que tenemos confianza le decimos Sirley, pero los que no, Indira, ella decía, ella daba otra posición, porque eso es lo lindo, que cada uno vive su propia experiencia. Y ella dice que para ella ese libro, al ver mis experiencias, fue el espejo, que no era la historia mía, era la historia de ella. Y ella por eso en ese programa se abrió tanto que yo incluso conocí cosas de ella que cuando fui su pastor no conocí y me bendijeron mucho porque Dios hizo una obra tremenda y lo tremendo cuando uno no procesa correctamente sus vacíos. Entonces ella, cuando me decía que ella era como un Judas que no permitió ser tratada, precisamente porque Dios empezó lo único que Dios le dijo cuando le habló fue que eh, tú vas a tener que tener un espíritu enseñable, un corazón enseñable. Y eso a ella le tocó el orgullo tremendamente y fueron muchos años, muchos años. Entonces, lo que su merced me dice de la Biblia, qué interesante porque yo le pedía eso al Señor. Y lo lindo es que está el verso o está el pasaje bíblico, pero hay como un desarrollo donde se le muestra el camino a la persona de que puede pensar, que no se puede limitar solo a la lectura, que puede viajar con los personajes de la Biblia y encontrarse con él mismo, con esa persona misma. Y en ese orden, yo quería preguntarle a su merced, mami, ¿cada cuánto usted se acuerda de Dios? No, le voy a formular mejor la pregunta. ¿Le es fácil a usted acordarse de Dios cuando está pasando momentos duros? Ahí, ¿cada cuánto usted se acuerda de Dios cuando está pasando por las duras? Bueno, ahora creo que no es que sea fácil, es que es necesario. Para mí se ha vuelto necesario. O sea, porque fácil no. Uno siempre cuando pasa momentos difíciles, bueno, digo yo, anteriormente pensaba, o ahora a veces se me viene al pensamiento, es cómo solucionar eso, ¿sí? Pero cuando voy a tomar esa acción, o sea, cuando voy a pensar en eso, digo, o sea, no lo puedo hacer, tengo que necesariamente ir a Dios. De pronto antes para mí era muy difícil, o sea, me costaba muchísimo, muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, o sea, yo pensaba que Dios estaba muy ocupado y que no iba a tener el tiempo para escuchar todo lo que yo tenía que decirle y mucho menos para darme una respuesta, ¿sí? Porque siempre su merced me enseñó en descubrir la voluntad de Dios. Y entonces mi miedo era ese, que Dios dijera no, ¿sí? A lo Mm, que yo quería, ¿sí? Recuerdo en estos días estaba hablando con alguien y ese alguien me decía, es que Dios no me escucha. Yo he orado, llevo muchos años orando y Dios no me escucha porque no me responde, ¿sí? Entonces yo permití que me dijera todo, entonces yo le dije, es que a ti se te olvida algo muy importante y es que Dios no tiene que seguir tus órdenes. Tú eres la que tiene que seguir las órdenes de Dios. Entonces ella se quedó, entonces le dije, siempre cuando nosotros oramos, creemos que Dios va a hacer lo que nosotros le pedimos. Y creo que nuestra oración debe empezar con ¿qué quieres hacer hoy en mí? ¿Qué quieres de mí en este día? Y eso mm, deja ver, Señor, qué prueba va a venir y cómo quieres que yo reaccione, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, no es fácil, ¿sí? Pero es necesario. Y para mí, Dios se ha convertido en esa necesidad, ¿sí? En que es mi único recurso, no es mi último, es mi único, ¿sí? Porque todo lo que pasa en mi vida, él está pendiente de eso, o sea, él lo permite, ¿sí? Y aún las pruebas, ayer leía en mi devocional y entendía de que Dios nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón, mm. ¿sí? Si realmente vamos a seguir sus instrucciones o no, ¿sí? Y cada prueba que vimos nosotros la vemos como un castigo, no como un examen, como cuando estamos en la escuela. Cada vez que pasamos de nivel, pues el examen se va a poner más duro,
más difícil, ¿sí? No solo en la escuela, sino también en un trabajo, si tú quieres ascender en algún cargo, tienes que enfrentarte a nuevos desafíos y esos nuevos desafíos te harán un examen. Entonces, lo mismo pasa con el Señor, lo veo yo de Y, esa manera. y le preguntaba porque en estos días reflexionaba en Eclesiastés capítulo 12 eh, y junto con Dana, junto con mi hija, estábamos reflexionando porque todas las mañanas en el carro, mientras yo la llevo a la escuela, oímos un capítulo de la Biblia. Ya no estamos escuchando los proverbios por mucho tiempo, años, leíamos y escuchábamos cada día el proverbio, pero ahora empezamos a estudiarnos un libro, cada día un capítulo del libro. Y ahorita empezamos Job, ya vamos hoy en el capítulo 4, pero la semana pasada estábamos por Eclesiastés. Y esto es tremendo porque este es el consejo que al final Salomón le da a la juventud. Y qué bueno que usted a su edad, porque todavía es joven, usted ya se acuerde de Dios, porque desafortunadamente el ser humano no se acuerda de Dios. Y es mi invitación a las personas. Estamos hoy siendo 21 de diciembre, mañana 22, el martes ya es 24 de diciembre y se celebra la noche de Navidad, pero, pero ¿en honor a quién? ¿O en honor a qué? Es mi pregunta. La razón y la raíz principal y el motivo principal, la razón principal del 24 de diciembre de esa noche es Jesús. Yo me remonto a mi niñez, cuando todavía tenía esa inocencia y, y abracé una idea con mucho amor que resultó siendo mentiras, eh, y no juzgo a mis papás, juzgo al liderazgo espiritual de esa época que enseñó mentiras, como cuáles. El niño Dios. No, Dios nunca fue niño. El que fue niño fue Jesús. ¿Mm? Entonces nació el niño Dios y bueno, uno abraza esa mentira porque es una mentira y no nace el niño Dios, nació fue el niño Jesús. Y Jesús sí trajo un regalo y fue la vida eterna, fue el nuevo nacimiento. Por eso nuestros programas de los sábados con usted, mami, de los lunes con mi cuñado, de los miércoles con mi invitado especial, se llaman Naciendo de Nuevo, numeral Naciendo de Nuevo, porque yo sé que un día este hashtag se va a volver famoso. Hoy día está por debajo de los 100. O sea, quien lo inició se frustró y nunca más compartió. Y a mí me gustan esos retos. A mí me gusta ser pionero. Algo que a alguien no le dio resultado, que lo dejó a un lado, yo lo tomo y con la ayuda del Señor lo saco adelante. Y eso me gusta. Entonces, todos los hashtags que yo he cogido, cambiando la manera de pensar y vivir, fue el primero que cogí por Gold, por el primer libro de los pensamientos. Estaba abajo también de 100. Hoy ya está por encima de los 1000 hashtag veces compartidas. Lo mismo cambiando la manera de emocionarse y sentir de Silver, del libro de las emociones. Lo mismo de cambiando la manera de hacer y lograr de Bronce, el libro de las acciones, de la voluntad, por debajo. Y ahí voy, ahí voy dándole valor a lo que realmente tenemos que darle valor y compartir lo que realmente hay que compartir. Por eso acordarse. Y en esta parte de Eclesiastés, este capítulo 12, el verso 3, yo subrayo varias cosas. Las que están así en amarillo es lo importante, las que están como en gris es la realidad y es lo duro, porque empieza diciendo, acuérdate de él antes de que, y es que ese antes de que tiene mucha profundidad porque van a pasar cosas. Se va a morir su cónyuge, mami, o usted se va a morir primero. Uno no lo sabe, pero esa es la realidad de la vida. O quizás, no es que vaya a pasar, pero si pasa, se va a morir uno de sus hijos o mi hija, porque esa es la vida. Entonces, tan lindo lo que usted decía, porque si yo me acuerdo de Dios, antes de que eso pase, yo voy a tratar mejor a mis seres queridos. Porque si yo me acuerdo de Dios antes de que mi economía esté en la quiebra, entonces yo ofrendo, yo ayudo, yo dono, yo diezmo. Yo sé que hay gente que no tiene el concepto del diezmo como algo puntual o valioso, pero yo sé por experiencia propia
que el diezmo es el que me ha sostenido hasta el día de hoy. Es Ujú. lo que me ha provisto un techo, abrigo, comida, salud. Yo no sé si le decía a su merced o a Luchito, o en un programa decía que, o con alguien, que ya renové mi seguro médico un año más en este país y es carísimo. Hay gente que paga $1,500 mensuales por el seguro médico en este país. Hay gente que solo trabaja para el seguro médico y gracias al Señor, yo tengo mi seguro, a ese seguro este año le agradezco tanto a Dios que le hicieron la cirugía a mi hija que salió por $30,000 que yo no tenía, pero ese seguro médico lo cubrió. ¿Pero por qué? Porque me acuerdo de Dios antes de que, y aquí hay cosas muy puntuales, y ya le doy la palabra, mami, dice, antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Y yo pienso mucho en mi mamá. Tanto así que ayer la persona que estaba grabando a Manny, que se veía, se le interponía la grabación de Luchito, yo pensé que era mi mamá y cuando se bajó, se arrodilló. Yo primero pensé, yo dije, bueno, mi mamá, ¿será ella? Bueno, pero entonces se agachó y cuando se agachó yo dije, tremendo porque mi mamá tuvo el accidente en 2019 y le partieron las dos piernas. Esa motocicleta que la arrolló le partió las dos piernas. Pero aunque ya después me di cuenta que no era ella, pues yo veo una mamá que va todas las mañanas o no sé si todas, pero va a hacer ejercicios, se está ayudando en su vejez. Yo digo, dijo, tremenda la actitud de mi vieja, Dios mío. Entonces, ¿yo por qué pienso en ella? Porque yo estoy acordándome de ella, de Dios primeramente, antes de que mi mamá muera. Ujú. Porque no quiero ser el hijo con remordimiento y cargo de conciencia que gracias a Dios no tuve con mi papá, porque ayudé a mi viejo, 3 veces a la semana iba y me sentaba con él. Antes de que se enfermara, siempre me reunía, almorzábamos, nos tomábamos un café, yo llegaba en mi carro allá, yo disfrutaba ir allá, tanto así que cuando se murió y tenía que procesar mi duelo, yo iba y me parqueaba allá, al frente del taller, y cogía ese volante y me atacaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y decir, extraño a mi viejo. Y hoy día lo extraño, porque claro, me acabo de entrar ahí y si sigo me rompo acá y el programa nos va para otro lado. Pero ¿por qué yo pude hacer eso? Porque me acordé de Dios antes de que, y le hice videos a mi papá, por eso el día del funeral puse esa producción que cuando edité eso, roto, llorando, no masoquista, no, lo despedí bien y le hacía videos y él me decía, pero ¿por qué mi hijo graba? No, porque usted un día se me va a ir. Y yo llorando le decía, y debe saber que lo amo y lo voy a extrañar. Ay, mi hijo, no diga eso. No, vea, vea así las lágrimas de su hijo. Usted se las ganó, un gran papá, una gran persona. ¿Por qué uno puede hacer eso? Porque uno se acuerda de Dios antes de que, ese antes de que es tan fundamental. Y Salomón le dice a los jóvenes, hablando de la vejez, y luego dice, acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Ya le dejo a usted la palabra, mami. Mm. Eh, Me dejó acá con wow. Eh, este libro de Eclesiastés fue un libro que me sustentó mucho en el 2023. Yo muchas veces lo había leído, pero yo creo que Dios es tan maravilloso y tan puntual en, y por eso yo hoy animo a la gente a que lea la Biblia, Sí. porque Dios va a usar algún versículo, algún capítulo para sustentarte en ciertos momentos. Y para mí el libro que más me marcó, o sea, leí toda la Biblia en un año, pero el libro que más me marcó, me ministró, me ayudó y pude entenderlo fue Eclesiastés. O sea, para mí ese fue mi libro del año, porque cada cosa que vivía me lo hablaba. Y me parece este pasaje muy, muy lindo porque es verdad lo que tú dices. A veces nosotros y me incluyo entre ser joven porque todavía me gustan muchas cosas, me siento con ese vigor, con esa fuerza, ¿sí? De solo no estar con la gente adulta, sino también con la gente joven. Me gustan las cosas de los jóvenes, pero pues digo cosas sanas, ¿no? Ujú. Pero todavía me siento con fuerza para hacerlo.
Y me parece muy bonito decir que se acuerde porque uno suele olvidar. ¿Sí? Uno suele olvidar. O sea, acá no, lamentablemente, uno cuando Dios le dice a uno acuérdese, uno es porque Él sabe que uno olvida, pero ese recordar debe ser diario, ¿sí? O sea, Ujú, no debe ser solamente cuando leo Eclesiastés, sino debe ser diario. Por eso yo tocaba en el momento en cuando tú me decías, si acudí a Dios en mis peores momentos, yo tengo que recordar que debo acudir a Dios, ¿sí? ujú, Porque tengo que acordarme de qué ha pasado cuando yo he decidido solucionar a mi manera. Entonces creo que este pasaje es puntual, creo que también por eso no tengo el remordimiento de pronto de pensar en qué dejé hacer con mi papá. Eh, Obviamente yo lo extraño también, creo que ujú. mientras esté aquí en la tierra lo voy a extrañar, lo vamos a extrañar todos los días, su voz, sus consejos, el caminar con él. Yo también recuerdo muchas veces cuando paso por donde ustedes vivían, recuerdo las caminatas que teníamos, nos escapamos a comer helado y a hablar de mi hogar, cosa que pues nunca, o sea, en algún momento atrás no tenía la confianza con él, pero en ese momento él me daba consejos de cómo no perder mi hogar, porque él ya había perdido su hogar, ¿sí? Entonces recuerdo muchas cosas. Hace unos días pasé por el taller donde su merced dice que se estacionaba y miré cómo había cambiado y cómo había transformado el taller y vinieron a mi memoria tantos recuerdos de sentarme en un carro y esperar a que él terminara. Yo le contaba a mis hijas eh, cómo yo esperaba y jugaba que todos los carros eran míos mientras él terminaba para irnos a comer algo y fueron momentos realmente que atesoro en mi corazón y le digo al Señor, gracias por todas esas etapas. Hoy en día lo vivo con mi mamá y me hace pensar en que debo, lo que tú decías, debo, creo que me hace falta un poquito más con ella, ¿sí? Ujú, Y debo, y hoy, o sea, hoy, porque estos programas son para esto, ¿sí? Porque no ujú. todo en mi vida es perfecto. Hay cosas que yo tengo que, como lo Que uno decíamos al descuida. principio, Ujú, autoanalizarme porque son cosas que descuido. Entonces yo vivo pendiente de mi mamá, pero hay cosas que necesito hacer más con ella. Por ejemplo, tú lo decías de que ella va muy juiciosa a hacer sus ejercicios y no te imaginas la cantidad de veces que ella me ha invitado, ¿sí? ujú, Entonces ahorita cuando tú hablabas de eso, yo decía, o sea, sí, no me puedo perder esos momentos con ella porque yo sé que ella lo hace, uno por compartir conmigo, pero también por mi salud, ¿sí? ujú, Entonces yo pensaba y decía, sí, hay una invitación, bueno, hay unas cuantas invitaciones ujú. que le debo, pero creo que este nuevo año, que es un nuevo año de oportunidades de direccionarme bien en todas las cosas, creo que entre mis tareas voy a poner el poder ir, así sea por lo menos una vez a la semana con ella. Entonces, creo que es muy bonito y muy puntual. Siempre la palabra de Dios te va a hablar algo. Este Eclesiastés pudo haber significado para mí tanto en el 2023, pero ahora también está significando, porque me está llamando a acordarme de cosas que tal vez yo he olvidado por, eh, por otros compromisos que tengo, ¿sí? Ujú. Y es muy, muy puntual. Y bueno, para los jóvenes que nos están escuchando, es perfecto, porque vamos a llegar a un tiempo en que nos va a hacer falta muchas cosas en nuestra área Ujú, física. Y lo digo porque ya lo he vivido. O sea, me siento joven, pero hay ya cosas que no, mi cuerpo ya no me da para hacer, ¿sí? Por ejemplo, voy a contar una infidencia. Eh, Me cuesta trasnochar, ¿sí? Yo recuerdo cuando tú hacías las vigilias en Maén y podíamos durar toda la noche y eso era mejor dicho. Hoy en día no. O sea, lamentablemente yo voy a una vigilia y no aguanto más de las 2. Ya mi cuerpo no me da, me empieza a doler la cabeza, se me sube la tensión. O sea, muchos que dirán, uy, no, pero tan exagerada. Hay un tema con el que yo batallo y es la hipertensión y cuando yo no descanso bien, mi cabeza se vuelve un poquito, diría mi hija mayor, cucu. O sea, me ujú. duele, o sea, la siento como embotada, no sé qué será esa palabra, pero la siento como,
llena de muchas cosas y tengo que obligatoriamente descansar. Entonces, eso me pasa, ya no aguanto una vigilia, pero recuerdo, ¿sí? Y recuerdo y digo, todas esas vigilias que nos gozábamos y no siento como ese remordimiento. Antes me cuestionaba y me juzgaba por eso y me sentía súper pecadora por no aguantar más, pero un día el Señor me hablaba y Él me decía que todo lo que yo debo hacer, lo debo hacer de corazón como para Él, ¿sí? Ujú. Y he aprendido a conocer esa faceta de Dios, no dejándome exigir. Justo ayer hablábamos con mi esposo y con nuestra hija mayor y le enseñábamos a ella que nuestra vida debe ser una vida de sacrificio, ¿sí? Debe ser una vida donde yo debo sacrificarle a Dios lo que más amo porque Él debe ser lo que yo más amo, ¿sí? Y le Ujú. enseñábamos eso. Entonces procuro hacerlo, pero también tomando las precauciones porque quiero vivir muchos años para poderle servir a Jesús y dejar un legado. También es bien importante decirle a cada persona que se acuerden de, de que la Biblia es, toda ha sido inspirada por Dios Ujú. y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, eso, y dos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, está viva. Por eso su merced ahora decía que lean la Biblia, porque es viva, es una palabra viva, no tiene fecha de vencimiento, está vigente, pero solamente puedes encontrar ese valor en la Biblia el día que recibes a Jesús en tu corazón. Si no recibes a Jesús en tu corazón, no vas a experimentar el nuevo nacimiento. Y es que nacido de nuevo es que uno puede entender profundamente la Biblia. Por ejemplo, seguimos avanzando en Eclesiastés y ahora el acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Es un día va a cesar, un día esa energía va a menguar. Las oportunidades son una puerta que cuando uno no se acuerda de Dios, uno vive de cualquier manera. Pero si uno se acuerda de Él, Él le va a dar a uno la sabiduría para ahorrar dinero, para no gastar en exceso, porque uno ha tenido oportunidades en la vida, pero va a llegar un momento en que la puerta de las oportunidades de la vida se va a cerrar por completo. Y el sonido de la actividad diaria también va a disminuir. Y me gusta lo que sigue diciendo, dice, ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día esos trinos apenas serán perceptibles. Obviamente él aquí está haciendo referencia a la vejez, Ujú. pero no podemos esperar hasta allá para acordarnos de Dios porque ya se nos pasó la vida, que ese es mi afán hoy día a mi edad de 46 años, que no se me pase que no se me pase la vida sino, sin yo haber hecho incidencia en mi vida, sin yo haber dejado un legado en mi vida. Y yo le digo a Anita, mi amor, el día que yo me muera, usted me va a poder ver, usted me va a poder leer, usted me va a poder oír, porque yo ya dejé un legado de libros, dejé un legado de videos, dejé un legado de recuerdos de un papá que, que, que por la gracia de Dios, ayer tuve que hacer algo para Dana. Aquí normalmente celebran ese el amigo secreto en Navidad también y le llaman el Santa Secret. Entonces, entonces reparten los nombres, todo el tema, y yo le ayudé a mi hija. Desde la escuela estaba ella, me hizo videollamada y yo entré al lugar y allá que le comprara esto al amigo secreto y el regalo y toda la cosa, y luego que le llevara dos gaseosas y unos vasos y corra. Cuando yo llego y ella me está esperando dentro de la escuela, están los guardias, pero yo veo la cara de los guardias que me miran así como sorprendidos y yo le entrego eso a Ana y la abrazo y los guardias entre ellos se sonríen, pero con una sonrisa de admiración. Y yo dije, yo salí y yo dije, yo como que estoy haciendo las cosas bien, como papá. Ujú. Y al rato, como a los 20 minutos, Dana me manda un audio. Papá, yo quiero agradecerte por todo lo que haces por mí, por el papá que eres. Los guardias decían de que no hay papás así, que soy afortunada de tener un papá como tú. Y entonces eso a mí me subió el ego, en el buen sentido del ego. Y digo, wow. ¿Sabe por qué yo hago eso, gorda? Porque yo me acuerdo de Dios antes de que mi hija se crezca. Yo le he dicho a la gente, de 0 a 12 yo tenía una.
y la formé de 0 a 12, pero cumplió los 12 y después le llegó el periodo y esa niña cambió. Y yo traté de hacer lo mismo y hacerlo de la misma manera y no funcionó. Y fui a Dios porque me acordé de él, porque un día le pegué un grito y el grito lo que hizo fue que ella se pusiera seria, ya no que agachara la cabeza. El grito hizo que ella pusiera un límite y fuerte lo puso, claro, porque yo la grité, pues lo puso fuerte. Y entonces yo dije, wow. Entonces yo fui a Dios, me acordé de él y le dije, Señor, me dijo, no, hiciste un buen trabajo de 0 a 12, ahora tienes que empezar a hacer otro y te voy a mostrar el camino. Ven a mí a diario y yo te voy a mostrar cómo. Hoy mi hija me cuenta el niño que le gusta en la escuela, que no está mal. Peor Ujú, sería que me dijera que le gusta una niña, porque me ujú, tocaría ayudarla a trabajar eso y todos los días. Y le hizo ayer una carta para hoy a él y a otros, a todos los sargentos, porque como ella está en el Army de acá de Estados Unidos, desde el school, entonces le hizo unas carticas y todos los sargentos y gente, porque uno habla de rangos, son muchachos, son jóvenes, o sea, todos los que dirigen allá, obviamente tienen algunos militares adultos, pero estos chicos como en el high school empiezan en noveno y salen en 12, los de 12 ya son sargentos, ya mandan porque vieron todo el proceso. Y ella me cuenta y ella me dice, y si yo hago esta carita, ¿qué pensará el papá? Entonces, que mi hija tenga la confianza de decirme eso, quiere decir que yo me he acordado de Dios y Dios me ha dado la sabiduría antes de que, entonces yo les digo, acuérdense en papás de Dios antes de que su hija quede embarazada de la ujú. persona que no la va a acompañar toda la vida, porque yo tuve que atender esa clase de jóvenes siendo pastor. Niñas que se embarazaron de quien hoy día no es su esposo, Ujú. sino otra persona. Entonces, aún el joven se tiene que acordar de él porque van a pasar muchas cosas que si yo me acuerdo de Dios, esas cosas no van a venir. Entonces es importante que entendamos esto. Hay oportunidades en la vida que se van a cerrar. Y si hoy tienes la oportunidad de ser papá, hazlo bien. Pero ¿cómo lo hago? Acordándote de Dios. Pero ¿cómo me acuerdo de Dios? Entrégale tu vida a Jesús por completo. No solo Salvador, no solo, digo yo, no solo Jesús bombero, que venga a apagar tus incendios. Acuérdate de Él. ¿Cómo me acuerdo de Él? Tienes que estar presente para Dios. Dios está 24/7 presente para ti, pero en muchas ocasiones no estamos presentes para Él. Pero ¿cómo lo hago? Entrégale tu vida a Jesús. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué piensas, mami? De que tú tocas un tema muy importante porque eh, el estar presente primero para el Señor y después para el esposo, para los hijos, para el trabajo, para la familia, es muy puntual, ¿sí? Por eso es que las oportunidades muchas veces se cierran, porque nosotros nos ocupamos en las cosas que son urgentes y no en las que son importantes. ¿M? Ujú. Entonces, eh, nos como que nos hacemos a un lado de lo que realmente tenemos que hacer. Y este versículo en especial en el 2023 me enseñó mucho cuando perdí un trabajo, ¿sí? Wow. Entonces yo Lo en voy ese a momento, devolver. Lo voy sí, a en ese devolver. momento yo me frustré y dije, no, yo no sirvo para nada, o sea, yo no sirvo para nada de eso y yo como que me voy a dedicar a ser ama de casa, a ver si de ahí no me echan. Pero cuando yo leí ese pasaje, entendí que yo no había aprovechado esa oportunidad, ¿sí? Porque dejé de hacer muchas cosas que no tenía que dejar de hacer, ¿sí? O sea, vi como que me dejé llevar como que esto ya lo sé hacer, entonces lo hago más tardecito. Y algo que me llamaba mucho la atención ayer de mi devocional era que hablaba de que Dios, en el momento que decía, Él lo hacía. O sea, Él decía para tal momento y ahí mismo lo hacía. Entonces yo decía, Dios me está enseñando que no debo dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. O sea, es un dicho humano, pero en teoría es así porque me ha pasado que cuando yo digo sí, ya, en tal momento, a mí se me olvida. O sea, se me olvida totalmente, precisamente porque no me acuerdo de que lo debo hacer ya, ¿sí? Y en el tema de los papás también tocas algo muy puntual porque lamentablemente a los papás se les ha olvidado ser papás. Se les ha olvidado estar presentes en cada etapa de sus hijos,
pero ¿sí? porque no se acuerdan de Dios. Exactamente, ¿sí? En estos días, bueno, en este tiempo nos ha sucedido algo así parecido con Maru, porque pues ella ya entró en otra etapa y es impresionante cómo cambian las generaciones. O sea, yo me recuerdo a mi adolescencia y yo digo, o sea, yo no, o sea, no, esta generación es muy diferente, ¿sí? Porque yo digo, no, pues yo no fui así, ¿m? Pero tuve que acordarme de Dios, ir a Él y decirle, Señor, ¿cómo lo hago? O sea, como que no logro entender y quisiera huir de esta etapa y no estar presente en esta etapa con mi hija, porque siento Ujú. que como que no la voy a lograr. Así se lo dije al Señor. Le dije, pero tú que eres tan bueno y conoces todo, yo necesito tu ayuda. O sea, enséñame cómo hacerlo acá, porque precisamente llegué a ese punto de descubrir de que ella ya no es una niña. O sea, ya su carácter, su temperamento cambió, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y justamente en estos días el Señor nos había venido hablando, pero ayer puntualmente de algo y nos sentamos con mi esposo a hablarlo con ella eh, y con todo el amor, porque no es ir a condenar a tu hijo, ¿sí? Sino es con amor ir a decirle, con el mismo amor que Dios nos trata a nosotros, Así es. ir a decirle, ella se fue a orar y después salió y me dijo, mami, gracias, porque sí, esto estaba pasando, pude ver muchas cosas que tal vez no las veía en mi razonamiento, o sea, no, me estaba dejando llevar por otras cosas y gracias, mamá, y me abrió su corazón y me sentí hablando ya con la adolescente, pero como antes, cuando ella se acercaba a contarme las cosas. Entonces yo le decía al Señor, gracias porque siempre a tu manera va a funcionar, o sea, no, no es a nuestra manera, es a tu manera. Tú eres papá, o sea, tú eres el mejor papá, tú sabes cómo Amén. enseñarnos a nosotros a ser papás. Y hoy, de verdad, creo que es algo que nos ha cargado con mi esposo, por eso Dios nos da Easy, Restaurando Familias, porque nos ha cargado mucho de cómo los papás se zafan de sus hijos, o sea, primero se zafan del Señor, después se zafan de sus hijos y la respuesta es yo no quería ser mamá, yo no Mm. quería ser papá, pero pues ya después de que lo tienes ahí es como imposible devolvértelo, ¿sí? O sea, ya está, ¿qué vas a hacer por él? ¿Qué vas a hacer por ella? O sea, no, el tema no es que yo no quería, no, ya eres. Ujú. ¿Qué necesitas? Te estás llevando la vida de tu hijo por delante, así como te llevaste la tuya, porque la Biblia habla de que Dios cree en las generaciones y de que Él continuamente le decía al pueblo de Israel que tenían que grabar lo que Él hacía porque tenían que contárselo a sus generaciones. Y ese ha sido el Ujú. problema de estos papás. No le cuentan a sus hijos de lo bueno que es Dios, ni viven a Dios en sus casas. ¿Mm? Y el tema es que es precisamente esa falta de acordarse de Dios. ¿Y cómo me acuerdo de Dios? Lee la Biblia. Ahí Ujú, vas a ver el carácter de Dios, lo que piensa Dios, hacia dónde Dios quiere que tú dirijas las cosas. Esta ujú, nación, acá donde yo vivo hoy día por la gracia del Señor, fue fundamentada en la Biblia. El primer presidente que tuvo este país, George Washington, dijo, es imposible gobernar una nación sin Dios y sin una Biblia. Y ahorita que ganó Donald Trump, ya hay un estado donde las escuelas de ese estado, que es como un departamento en Colombia, ya empezaron a leer la Biblia en la escuela. ¿Por qué? Porque no es un libro de religión. Y en esta parte ya para cerrar, otro acuérdate de él antes de que tengas miedo de caer. Yo pienso mucho en mi mamá, yo pienso muchísimo, porque yo la tuve que alzar cuando le partieron las piernas y llevarla al baño a que hiciera sus necesidades, a que se bañara, luego alzarla y acostarla y orar y el Señor y obra un milagro porque ella tenía osteoporosis antes y a los 3 meses larguito ella ya estaba caminando. Entonces verla, yo digo, Dios mío, yo no me imagino, yo que a veces me duelen las piernas, yo no me imagino lo que, porque yo la vi esa madrugada ahí tirada en la carretera con lluvia, yo la vi ahí. Entonces, cuán importante es que nos acordemos de él antes de qué, porque ese antes de qué va a suceder, va a venir, va a venir. Hoy se lo dice una persona de 46 años, pero lo he vivido en personas que tienen 79 años y me dice, ten cuidado. Y a él, a Rey, con quien vivo, yo digo que es el papá que Dios me regaló aquí.
y me guía y me dice, mueve el carro, no lo dejes ahí. A mí se me llevaron el carro hace años, a mí me hicieron el ticket, a mí, y yo le hago caso, yo le hago caso, yo le hago caso. ¿Por qué? Porque me está hablando la voz de la experiencia, alguien que ya está viviendo esto. También dice, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía, como un saltamontes moribundo, y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Aquí quiero decirles esto. Hombre, usted que, hermano, usted solo busca a su mujer solo para tener sexo, pare esa cosa, hermano, párela porque ese no es el camino, ese no es el camino. Un día a usted no se le va, no voy a decir la palabra, no le va a responder eso, no va a haber Viagra. Aquí hablan de las alcaparras, o sea, ese tiene que ser el resultado de un buen trato, de amor, de refugio, y se lo digo porque yo llevo más de 3 años sin tener relaciones sexuales con una mujer. Yo tengo autoridad para decirle eso. No veo pornografía, no me masturbo. Yo quiero decirle que tengo autoridad para decirle eso, pero usted lo puede lograr si se acuerda de Dios y que usted sabe que usted tiene que tratar bien a su esposa. Si usted se dañó con la pornografía, si usted se dañó con la infidelidad, acuérdese de Dios, Dios lo puede restaurar. ¿Por qué? Porque el que se metió en la pornografía o fue infiel, ¿qué va a hacer cuando vuelve al hogar o está con su esposa? ¿Cree que ella es la prostituta de la pornografía o la prostituta del prostíbulo y va a querer que ella haga lo mismo que le hizo la otra que está perdida? Y con eso no estoy señalando a esa persona. Esa persona está en esa condición porque no se ha acordado de Dios, porque no le ha entregado su vida a Jesús y porque no ha nacido de nuevo. Yo quería llegar a esta parte del estímulo del deseo sexual, porque si no nos acordamos de Dios, entonces un día la sexualidad va a terminar, ya a la vejez, ya tu miembro no va a responder. Y qué triste será acordarte solo en ese momento de que solo buscaste por placer a tu cónyuge y no lo buscaste por amor. No fue un proceso que terminó en amor. Entonces es importante. Y luego sigue diciendo, acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba. Como no sabemos en qué momento vamos a llegar a la tumba, pues el consejo hoy es que te acuerdes del Señor, porque un día muchos van a lamentar tu muerte, como fue el caso nuestro con nuestro papá, y vamos a llorar en tu entierro. Yo te ruego, acuérdate de Dios, acuérdate de Dios. Y en ese orden, mami, yo quiero que por favor nos guíe a orar. Vamos a orar por las personas. Eh, Quiero que usted ore porque podamos acordarnos de Él, pero entendiendo de que sí o sí hay que recibir a Jesús, nacer de nuevo y, y que venga otra vez esa conciencia de Dios a nuestra vida. Porque cuando uno nace de nuevo, que es la primera etapa de la fe, según el pastor Peter, y que es real, es la conciencia de Dios. Cuando tú naces de nuevo, etapa uno de la fe, conciencia de Dios. Naciste de nuevo, tienes conciencia de Dios. Urgentemente necesitamos conciencia de Dios para las relaciones, para trabajar, para el empleo. Su merced lo hablaba. Usted reconoce que se fue, pero volvió del trabajo, volvió con más bendición. ¿Por qué? Por acordarse de Dios. Y esa es la clave. Entonces, guíenos, mami, vamos a abrir nuestras manos para recibir. Señor, en esta preciosa noche te damos gracias por tu infinito amor, por tu bondad, Señor, por ser tan bueno, Señor. Creo que hoy de toda esta conversación, lo que más resaltamos es tu bondad, tu amor tan dulce para cada uno de nosotros, Señor, tu forma de obrar en nuestras vidas, Señor, y tu forma de insistirnos en acordarnos de ti, Señor. No tan solo por tu bien, sino por el bien nuestro, Señor. Y hoy te damos gracias, porque no hay amor más grande que el tuyo, que quiera acercarnos a ti porque nosotros estemos bien, Señor. Hoy yo oro, Padre, por cada persona que tal vez se le ha dificultado tomar la decisión, porque más que impedimentos, creo que el mayor impedimento en el ser humano es decidir buscarte a ti, decidir permitir que tú vivas en sus corazones, Señor, independientemente de lo que haya que cambiar, Señor. Nos aferramos tanto a esta vida,
nos aferramos tanto a lo físico, nos aferramos tanto a lo que para nosotros se convierte en un deseo, Señor, que se nos olvida, Dios, realmente lo importante, Dios. Y lo importante eres tú, Señor. Lo importante es vivir para ti, porque eso conllevará, Dios, un plan eterno, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Hoy yo oro por cada persona que está batallando, Señor, con su deseo tal vez pecaminoso, egoísta, Señor, que le impide mirar tu gran amor y recibir tu gran amor. Hoy lloro porque conforme a tus muchas misericordias y a tu gran fidelidad, Señor, ellos puedan reconocerte, Señor, ellos puedan hacer un alto en su camino, Señor, y tomar la decisión por ti y permitir que tú obres en sus vidas lo que es necesario, Señor. Hoy yo oro por aquel que nos está viendo, por aquella que nos está escuchando, Señor, que tal vez se encuentra sin sentido, que tal vez le da miedo a depender de alguien que para ella es invisible, Señor. Hoy yo oro, Padre, porque en algún momento yo lo viví, Señor, y tú me ayudaste, Señor. Tú estuviste ahí, como has estado conmigo en cada momento, Señor, y por eso te amo tanto, Señor. Por eso es mi amor hacia ti el que hoy en día no me permite, Señor, alejarme de ti, porque cuando voy a ti, Señor, y aun cuando no voy, siempre encuentro tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Hoy lloro por aquella persona, Señor. Hoy lloro porque en este mismo instante, Señor, tu presencia que es tan hermosa, que es tan maravillosa, que restaura todas las cosas, venga sobre ellos y les dé ese ánimo, Señor, para tomar la decisión, la mejor decisión que puede tomar, y es vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, tú consuelas todo, tú sanas toda herida, Jesús. Tú eres capaz de hacer de lo malo algo bueno, Señor, porque ese eres tú, ese es tu amor y esa es tu bondad. Y yo hoy lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por amarnos tanto, gracias por estos espacios que nos permites exponer tu hermosa palabra, Señor. Hoy yo oro para que cada persona empiece a amar tu palabra, empiece a atesorarla en su corazón, Señor, porque van a ver el fruto que deja el atesorar, el guardar, el obedecer, el meditar, el memorizar en tu palabra. Van a ver el fruto que deja, Señor, que deja, Dios, el vivir para ti y el obedecer lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche en esta noche yo te abro mi corazón yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. y te entrego mi vida. Te acepto como mi Señor Te acepto como mi Señor, y mi Salvador personal. mi Salvador personal. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida, para que cuando llames a lista para que cuando llames a lista para vida eterna, para vida eterna, yo pueda responder, yo pueda responder, aquí estoy. aquí estoy. Amén. Amén. Pues esto de miserable de mí continúa y aquí está enero 25, porque esto no se detiene. Hoy terminamos nuestro segundo miserable de mí. Dentro de un mes nos volvemos a ver, personas nuevas, los que han vivido la experiencia de miserable de mí, la conferencia, inviten a otros a este enero 25 que vamos a tener la conferencia. Ya cambié la imagen, ya de una vez ahí tienen ustedes el ID de la reunión para que entren, el código de acceso de una vez, más sin embargo ahí ya les coloqué también para que lo escaneen los que son de tecnología, pero para los que no son así muy tecnológicos, entonces ahí solamente hacen el screenshot o la captura de pantalla y ahí ya pueden tener el ID de la reunión y el código de acceso para que este 25 de enero ya de 2025, ustedes, si Dios así lo permite, ingresen con personas nuevas para que vivan esta experiencia de miserable de mí. Y quiero también invitarlos a, bueno, hoy es 21, estamos a unos días de Navidad. Si usted tiene Amazon Prime, usted puede lograr que mañana le llegue el libro ahí a la puerta de su casa con Amazon Prime. Y yo sé que hay gente que tiene Amazon Prime y lo usa
porque tienen la, ¿cómo decirlo? Ya la cosa de que lo que pidió le llegue mañana o le llegue hoy mismo. Y hay productos que Amazon te colocan a 3 horas después de hacer el pedido con Amazon Prime. Yo te digo, date la oportunidad de comprar Gold para que puedas empezar este camino de la trilogía del alma. Son esos 3 libros que ves en esta mesa de acá que tengo. La mesa principal, Gold, Silver, Bronze. Gold, pensamiento, Silver, emociones, bronce, voluntad. Una vez vivas todo el proceso de cada libro, que en tapa blanda están muy económicos, te recomiendo la tapa dura para que te dure más, para que lo puedas usar, pero si no, esos 3 cómpralos en tapa blanda, pero Iron, que es el cuarto que debes comprar para ya entrenarte en todo el tema de ser un líder transformador del alma, un hombre, una mujer, un joven, una jovencita de hierro, cómpralo en tapa dura. Ahí están los QR para que puedas hacer el scan y puedas adquirir este recurso que, como lo decía mi hermana al comienzo, es la trilogía del alma, aporta para tratar correctamente con nuestra naturaleza humana, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestra voluntad. Y mami, quiero dejarla para que usted pues me invite aquí a esta reunión que tengo con su querido esposito. Con el amor de mi vida. Bueno, no, quiero invitarlos. Vuelvo y les digo, como les dije en el programa anterior, he sido muy edificada escuchándolos a ellos dos. O sea, la verdad, me encanta ver la naturalidad con que manejan el programa y sobre todo lo edificante que es lo que ellos cuentan. O sea, yo sé que cada uno tenemos una experiencia y una sabiduría que el Señor nos ha dado. Y realmente me edificó mucho porque pues han sido mis predicadores, mis pastores. Entonces, aparte que es mi hermano, mi papá y mi amor, es mi Mm, esposito, el amor así de mi es. vida, pero ha sido muy, muy edificante. Entonces yo quiero animarles porque realmente estos programas, precisamente así tan naturales como los hacemos, la intención más grande es que tú que nos ves puedas ser edificado y puedas ver de que Dios en nuestras vidas es lo más hermoso. O sea, Él es quien nos hermosea a nosotros, ¿sí? Realmente lo más valioso que tenemos nosotros como predicadores, como pastores, como padres, es Jesús. O sea, nadie más. Él es el que nos hace ver interesantes y hermosos, pero de verdad yo les animo a que se edifiquen entre cuñados, inviten a sus cuñados a que vean ese programa porque sé que va a ser de gran bendición. Ok, mami, gracias por este tiempo que nos has regalado y ha sido bien lindo, bien, bien especial. Entonces yo voy a colocar acá la despedida y apaga su cámara, mami. Gracias. Te veo en Amo. 8 días. Chao. Sí, sí, señor.